con el capítulo 10, guardando lo aprendido en la memoria. La memoria es un proceso en el que tenemos lo aprendido a lo largo del tiempo. En el ser humano, la memoria, además de ser la base de la supervivencia como en todo ser vivo, es el vínculo por el cual se transmiten todos los conocimientos y se crea cultura. La memoria también es evocar lo aprendido cada vez que querramos y hacer uso de ello, y en el contexto de una conversación, en un acto de conducta o simplemente un proceso mental consciente determinado. Pero la memoria no es un evento cerebral único detrás de todo aquello que se aprende, sino que del mismo modo que se ocurre el aprendizaje en modo de sistema o tipo de memoria. Uno son los conscientes y otro no. La memoria consciente se refiere a que hechos y sucesos ocurridos que podemos evocar y contar. Son memorias declarativas explícitas. Por ejemplo, ¿dónde y qué conversación mantuve ayer con mi amigo? Este tipo de memoria es la que suele referir el modo más general, a lo que propiamente la memoria humana, aquella de la que hablamos todos los días, y que se pierde o se deteriora con la edad debido a enfermedades neurodivergentativas. Como las demencias, dentro del tipo general de memorias explícitas se incluyen muchos otros, aprendiendo por ejemplo del tiempo que seamos capaces de retener y evocar un suceso. Una de ellas es la memoria a corto plazo, que nos hace capaces, por ejemplo, de retener un número de teléfono por corto periodo de tiempo. Todos tenemos la experiencia de que mantenemos en nuestra memoria un número nuevo de teléfono, solo el tiempo que nos permite marcarlo en el aparato, y allá tras ello se olvida. Pero otras memorias conscientes desde lo que nos permitimos recordar un suceso de la vida, memorias a largo plazo, hasta aquellas que pueden ser durar como un ráfaga de un segundo y decaen o se pierden en el mismo modo, la memoria icónica. En medio además tenemos las denominadas memorias de trabajo, la manipulación temporal de información que nos permite hilar los conceptos o evocarlos en el pensamiento y así poder razonar, pensar. Por otro lado tenemos la memoria inconsciente, que son los diferentes que podamos descubrir. Por ejemplo, somos capaces de aprender a montar una bicicleta, a escribir en un ordenador o conducir un coche. Este aprendizaje es guardado en la memoria con nuestro cerebro de gran manera clara y solo se evoca cada vez que queramos montar de nuevo la bicicleta o golpear las teclas del ordenador. Es decir, son memorias que no son expresadas de modo verbal consciente. La evocación de este tipo de memoria se realiza a través del acto conductual o un acto motor. Lo mismo que el otro tipo de memoria evoca y manifiesta relatando un suceso con palabras. Este evoca sin palabras, simplemente montándose en la bicicleta, con las memorias no declarativas o implícitas como las que guardamos infinitas cosas cotidianas todos los días, desde la salsa de tomate, el batir huevo en la cocina hasta la rapidez con la que ejecutamos la lectura de un libro. Pero hay además otros tipos de memoria. Por ejemplo, existe un tipo de aprendizaje de memoria que permite asociar sucesos de lo que somos conscientes, pero que nuestro cerebro aprende y memoriza y que facilitan nuestra relación con el mundo. Sirva el siguiente ejemplo. Observamos un perro hambriento cuando se le presenta un plato de comida y veremos que el perro saliva. Ahora, en un experimento o diferente y delante del mismo perro hambriento, en el lugar de presentarle comida, hacemos sonar una campanilla o un timbre. Veremos que, como era de esperar en estas condiciones, el perro no saliva. Ahora hagamos el tercer experimento y que esta vez que le acerquemos la comida al perro, hagamos sonar la misma campanilla o ese timbre al mismo tiempo. Repitamos este último experimento muchas veces, pasando algún tiempo. Vemos y hagamos el último experimento. En esta ocasión solo hacemos sonar la campanilla o el timbre, sin aproximar el alimento. Esta vez lo contrario, lo que se observa la primera vez, pero el perro ahora sí saliva. Está claro que el animal asociado el sonido de la campanilla o el timbre con la comida y la presentación de uno u otro animal participaron alimentándolo y realiza la respuesta de la salivación. El animal aprendió a memorizar la asociación de los estímulos y su correspondiente respuesta a los mismos.
De nuevo, de estos tipos de memoria no declarativa del ser humano ocurre del mismo modo y que no es expresable con palabras. Un último tipo de aprendizaje de memoria que vale la pena destacar es aquel que, cuando el suceso viene ligado a un acontecimiento emocional, tiene tanta fuerza para ser guardado en nuestro cerebro. Valga este caso el experimento, por ejemplo, un animal se le da un pinchazo muy suave sobre la piel o un estímulo eléctrico capaz de evocar la determinada respuesta motora, sea esta la contracción de un músculo sin dolor. Si este estímulo se repitiese varias veces sin más consecuencias, es decir, el estímulo no siga un daño o un dolor o una recompensa o placer, el animal termina no realizando la respuesta o conducta ante el estímulo. Esto señala que se ha habituado al mismo. Si por lo contrario el estímulo tiene la consecuencia, sea el dolor o el placer, entonces la respuesta se potencia, es decir, el animal se sensibiliza claramente ante dicho estímulo y aumenta su respuesta. En este último caso se ha guardado en la memoria el significado de este suceso, tanto que posiblemente para siempre evite el dolor, lo repita con una conducta correspondiente a aquellos estímulos. De nuevo, lo necesita muchas palabras para enmarcar estos procesos de aprendizaje y la memoria en la cotidianidad de los días, en particular cuando somos niños. En la memoria de tipo explícito consciente desempeña un papel fundamental en el hipocampo, así como otras estructuras adyacentes como las cortezas etorrinal, perineal, parahipocampal y la propia amígdala. Todas estas constituyen lo que se conoce como el sistema de memoria del lóbulo temporal medial. Sin embargo, el hipocampo, aunque es esencial para las memorias, no es el depósito definitivo para ellos. Cuando es esencial para formar las memorias, no es el depósito definitivo de estas, sino que la corteza cerebral. De hecho, el hipocampo no es un depósito temporal en las memorias luego de algunos años, que después pasan a ser guardadas de un modo más permanente en la corteza cerebral. La neurobiología actúa y revela cada área de la corteza cerebral, cada circuito neuronal lleva intrínseca a su red de memoria. Por ejemplo, la memoria perceptiva de nuestro cuerpo a través del tacto se encuentra en áreas somatosensoriales de la corteza parietal y también en las áreas mortales de la corteza frontal. Del mismo modo, guardamos la memoria perceptiva visual en nuestro campo de áreas visuales y de igual forma también para otros sistemas sensoriales como la audición, como antes hemos señalado, el almacenamiento definitivo de las memorias conscientes y que tuvieron lugar en nuestra niñez hace más de 30 años. Tarda muchos meses o incluso años en ser depositadas en la corteza. Este proceso se lo conoce como consolidación. Los modelos recientes conceptualizantes de la consolidación de la memoria sugieren las huellas iniciales de la memoria en el momento que se realiza el proceso de aprendizaje. Se establecen tanto en la corteza cerebral como en el sistema temporal. Y cada vez que el evento mnemónico, la memoria, es evocado o recreado, hay una interacción entre ambos sistemas, dando lugar a un pequeño aumento de la fuerza de las conexiones sinápticas en la corteza cerebral del área correspondiente. En términos neurobiológicos, esto se quiere decir que el aumento de la fuerza de los registros de la memoria es equivalente a los cambios en la eficacia sináptica entre conexiones corticales en la corteza cerebral y conexiones entre la corteza cerebral y el sistema temporal medial. El proceso de la memoria, como ya habíamos señalado a propósito del aprendizaje, posiblemente conlleva en la comparación entre los sistemas conscientes y los no conscientes, al menos en lo que se refiere a su excepción en la conducta. Está claro que en el caso de las memorias declarativas conscientes, un suceso cualquiera que se nos ocurra, como conocer a una persona que nos impacte, puede modificar nuestra conducta y lo sabemos. Somos conscientes de ello. Este tipo de memorias pueden ser evocadas, traídas a la conciencia, a la mente, que pueden ser evocadas y también como en el pensamiento sin más o como una imagen visual. Frente a ello, sin embargo, los otros tipos de memoria de lo que hemos hablado. Las no declarativas son inconscientes y que ellas, el conocimiento adquirido se expresa en los propios mecanismos de la conducta sin que pueda aparecer conscientemente sin ninguna traza en la última memoria. En otras palabras, el suceso que ocurre que hagamos que la memoria no consciente se registre en áreas del cerebro, que luego pueden modificar nuestra conducta y así, sin saber por qué hay personas, lugares
lugares, cosas, animales que nos pueden resultar desagradables, debido a que algunas veces ocurrió algo relacionado con lo que no guardamos un registro en memoria consciente. Un ejemplo en este proceso fue expuesto en el capítulo anterior sobre el aprendizaje. Todo aquello que acabamos de señalar tiene una relevancia además para entender cómo los sucesos ocurridos a una edad muy temprana, antes de los 2 o 3 años, pueden tener una especial significación de la conducta fuera del individuo sin que ello se pueda guardar en el recuerdo, en la memoria consciente escondida entre los entresijos del cerebro. Y es que el área del cerebro que registran todo acontecimiento consciente no se desarrollan de modo completo hasta casi los 2 años de edad. Esto justifica que nadie guarde el recuerdo de lo que sucedió en una vida antes de esa edad. Sin embargo, nuestro cerebro registra estos acontecimientos como una forma de memoria inconsciente, del mismo modo que puede expresarlo, por ejemplo, en forma de la fobia. La memoria significativa en la unión de la conexión en las neuronas, esta parte del contacto que se llama sinapsis, principalmente los cambios morfológicos de la sinapsis, como resaltando los procesos de aprendizaje, la memoria que se han observado en el hipocampo. El término neurobiológico se expresa en que la sinapsis se usa repetidamente y hace más eficaz, es decir, el umbral de estimulación para que la señal se transmita en la neurona, y otra se puede hacer menor y necesita los estímulos cada vez menores para alcanzar la determinada respuesta. Las neuronas, a través de los cambios sinápticos, lo sucedido esto es probablemente la memoria, es decir, un cambio físico entre las neuronas, puede ser permanente y que puede ser activado, evocado y tanto rememorado. Hoy sabemos además que los cambios ocurren en el nivel microestructura neuronal, que esto, la inactividad sináptica, el lugar de crecimiento, efecto sobre la síntesis del ARN. Por tanto, las proteínas y las macromoléculas en efecto no son las sinapsis que cambian su morfología como consecuencia de los procesos de aprendizaje y la memoria, sino que también los mecanismos genéticos que dan lugar y tales cambios bioquímicos, morfológicos, anatómicos y funcionales. Un fenómeno neuronal encontrado en el hipocampo que se ha denominado como una potenciación a largo plazo y el que se conocen los mecanismos genéticos y moleculares. Se ha postulado como una evidencia de que las neuronas pueden recordar los estímulos que reciben. La más simple interpretación de todo lo que acabamos de señalar es que la información de la memoria ocurre debido a que un conjunto de sinapsis en un determinado circuito neuronal responde a una experiencia de aprendizaje relevante con una cascada de procesos moleculares que, comenzando con cambios sinápticos transitorios, culmina en la síntesis de novo de macrocélulas que, insertadas en las terminales sinápticas, cambian de número y la fuerza están en el sinapsis, variando sus propiedades de señalización y formando con ello las representaciones de la experiencia. Pues bien, todos estos conocimientos deberían llevarlos eventualmente a encontrar métodos capaces para hacer efectivos los procesos de memoria en el niño, y de ello, aun cuando no vinculando directamente con lo descrito sobre las bases moleculares de la memoria. Se está haciendo eco en la psicología cognitiva, que trabaja para crear diseños ambientes que faciliten y potencien la memoria en el contexto del colegio en particular. Y que en el colegio y en la interacción social con los niños, donde se ejercitan las capacidades cognitivas requeridas en el aprendizaje de nuevas asociaciones, interacción de las redes neuronales que maduran y desarrollan luego a lo largo de toda la vida de las personas. Parece evidente que la grabación, retención y recuperación, evocación, los sucesos y los hechos y las edades tempranas conforman las bases y facilitan la adquisición de las nuevas habilidades y nuevo conocimiento. De ahí lo importante de los diseños experimentales, que permitan conocer los mecanismos y las posibilidades de modificar y cambiar lo que se aprende y se memoriza temprano, y proveer con ellas nuevas ideas relevantes para la educación, diseños que deberían ser diferentes para el estudio de distintas etapas en el arco vital del ser humano.